Bienvenidos. Esta es la primera clase del módulo sobre estadística inferencial y pruebas de hipótesis. Los temas que vamos a cubrir en esta primera clase incluyen medidas de tendencia central, medidas de dispersión, distribuciones muestrales y el teorema del límite central. Vamos a enfocarnos en cada uno de estos temas a medida que progresemos en el día de hoy. Medidas de tendencia central son indicadores que describen la situación de tendencia o hacia la que tienden a aglomerarse las observaciones de una variable aleatoria. Vamos a resumir tres medidas de tendencia central, es decir, hacia donde tienden ciertas variables aleatorias: la media, la mediana y la moda. La media es la primera medida de tendencia central que vamos a resumir. La mejor manera de describir la media es utilizando un ejemplo numérico. Por ejemplo, tenemos los siguientes precios del suelo, digamos que por metro cuadrado, para una ciudad, específicamente para los barrios de una ciudad. Tenemos 6 barrios de la A a la F, el barrio A, B, C, D, E y F, con ciertos precios observados. La media de los precios por metro cuadrado para estos 6 barrios sería la suma de cada uno de los valores dividido por el número de observaciones. Es decir, la suma de 6, 13, 5, 15, 3 y 2 dividido por 6. Es decir, el valor 7,3. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Suponga que usted tiene 2 muestras de precio de lotes de 2 barrios, solamente 2 barrios, en los que usted ha muestreado 9 observaciones en el barrio número 1 y 10 observaciones en el barrio número 2. ¿Cuál es la media del precio en cada uno de los barrios? Ven ustedes la lista del barrio número 1 y la lista de precios de predios en el barrio número 2. La suma de las observaciones del barrio número 1 es 63. Para 9 observaciones quiere decir que la media es de 7, porque 63 sobre 9 es 7. Para el barrio número 2 la suma es 75. Como se tienen 10 observaciones, la media es de 7.5. En términos matemáticos, describir esa suma y esa división por el número de observaciones se puede presentar con la notación griega de variables. En este caso he decidido llamar la variable x1 a la primera observación para cierta muestra, x2 a la segunda observación, x3 a la tercera observación y así sucesivamente hasta xn para la observación número n, la última observación de mi muestra. Pensando en el ejemplo anterior del barrio número 1, x1 sería el primer 8, x2 sería el segundo 8, x3 sería el tercer 8 y así sucesivamente hasta que lleguemos a x sub 9, que se tendría el valor número 6. N es el tamaño de la muestra, es decir, el número de observaciones que se tienen a mano. Para el barrio 1 es 9, para el barrio 2 sería 10. Sumamos las observaciones y se divide por el número de observaciones. Eso nos da la media aritmética. La parte de abajo de la lámina número 6 les muestra otra notación griega que es mucho más condensada, pero que significa exactamente lo mismo. Ven el símbolo de la letra griega sigma, que en este caso denota una sumatoria, que va con i variando de 1 hasta n para x sub i. El término sumatoria simplemente quiere decir que estamos sumando varias x's y el suscrito i va de 1 hasta n, es decir, x1, x2, x3, así sucesivamente hasta n. Y todo eso va a estar dividido por n. Es exactamente la misma manera de representar, pero más condensada, la operación del cálculo de la media aritmética. Quiero aquí hacer énfasis en un atributo bastante interesante de la media que nos va a ser útil en el futuro. Si tomamos la diferencia entre cada observación y la media, y sumamos esas diferencias, la suma va a ser 0. Es decir, si tomo x1 y lo resto de la media, que en este caso la llamaré x barra,
y lo sumo con la segunda observación, x2, restando la media, x barra, más x3 menos x barra, y sucesivamente hasta más xn menos x barra, me va a dar 0. Notado de manera compacta y científica sería la sumatoria de i variando de 1 hasta n de x sub i menos x barra es igual a 0. Ustedes en este momento pueden tomar un momento para un tiempo para probar que esto es cierto. ¿Cómo lo probarían? Sugiero, o la guía que les doy es expandir el término x barra en cada uno de los paréntesis a la definición de x barra que presentamos en la lámina anterior, en la lámina número 6. Entonces tendrían que x1 menos x barra, en otras palabras la sumatoria de x sub i sobre n, más x2 menos igual, reemplazan en x barra el término de la lámina 6 y así sucesivamente, y van a resolver eso y les va a sumar a 0. Sería la manera de probar esta aseveración. Pasando a la segunda medida de tendencia central, la mediana. La mediana se define como el valor medio de un arreglo ordenado de datos. La clave de esta oración y esta definición es que los datos han sido ordenados para poder identificar la mediana. De manera correspondiente, los estudiantes deben ordenar los datos, ya sea de manera ascendente o descendente, no importa. Y se va a encontrar la posición del dato que está justo en la mitad de los demás datos. Piensen en la siguiente observación. Si ustedes tienen un número impar de datos, 3, 5, la mediana va a ser una observación. Por ejemplo, si ustedes tienen 3 datos, la mediana va a ser el segundo dato, porque está justo en la mitad, tiene un dato por encima y otro dato por debajo. Si tienen 5 datos, la mediana va a ser el dato que está en la posición número 3, porque tiene 2 datos por encima de él y 2 datos por debajo de él. Es un poco diferente cuando tienen una observación, un número de observaciones pares, porque la mediana va a ser entonces el promedio entre los 2 datos que están a un lado y al otro. Si tienen, por ejemplo, 4 datos, sería el promedio o la media entre el dato que está en la posición número 2 y el dato que está en la posición número 3. Aquí les sugiero un pequeño atajo, y es utilizar la fórmula de n más 1 dividido por 2. Este atajo les dice que n más 1 sobre 2 les va a dar la posición de la mediana. Pensémoslo para 3 observaciones, es decir, n igual 3. 3 más 1 es 4, dividido 2 es 2. Es decir, que el dato que está en la posición número 2 es la mediana. Funciona muy bien para datos impares. De nuevo, pensémoslo para el caso en el que hay 5 observaciones. 5 más 1, 6 sobre 2, 3. Es decir, el dato que está en la posición número 3 es la mediana, tal como lo habíamos dicho anteriormente de manera intuitiva. Ahora pensémoslo para un número par. Cuando tenemos 4 observaciones, sería 4 más 1 es 5. Dividido 2 es 2.5. En este caso quiere decir que vamos a tomar los datos que están en la posición número 2 y en la posición número 3, entre 2 y 3, y vamos a sacar el promedio o la media entre esos 2 datos, y eso nos va a dar la mediana. Pasando a un ejemplo, en la lámina número 9, volvemos a nuestra muestra de el precio del suelo en varios barrios. Sin embargo, que ahora ustedes no ven los barrios ordenados alfabéticamente de la A a la F, sino los ven ordenados en términos, en este caso, ascendentes por el precio de la tierra. Esto podría ser ascendente o podría ser descendente, no importa. Hay 6 observaciones, luego la posición de la mediana va a ser 6 más 1, 7 dividido 2, 3.5. Quiere decir que la mediana está entre el valor del dato en la posición 3 y el valor del dato en la posición 4. En la posición 3 se encuentra el precio del barrio C. En la posición 4 se encuentra el precio del barrio A. 5 y 6.
quiere decir que la mediana es 5 más 6 sobre 2, o sea, 5.5. Volviendo al ejemplo de los únicos dos barrios que analizamos en más detalles. En este caso vamos a encontrar la mediana del barrio número 1. Es un caso de números impares. 9 más 1, 10 sobre 2 es 5. La mediana es el valor del dato en la posición número 5, o sea 7. Para el barrio número 2, la mediana va a ser 11 sobre 2, o sea 5.5. Es decir, la mediana es el valor del promedio entre los datos en la posición 5 y la posición 6, es decir, entre 8 y 7, o sea 7.5. Si ustedes regresan a una de las láminas anteriores, específicamente la lámina número 5, van a encontrar que la media que encontramos es idéntica a la mediana que encontramos. Para el barrio 1 es 7, para el barrio número 2 es 7.5 o 7,5. Esto simplemente es una coincidencia. En algunos casos, la mediana es igual a la media. Pero ahora consideren el siguiente ejemplo que se encuentra en la lámina 11. En vez de que la última observación en cada barrio sea 6, el valor 6, la hemos cambiado artificialmente al valor 15, como lo pueden ver en la fuente de color rojo en la lámina. La mediana no cambió en ningún caso. La mediana continúa siendo 7 para el barrio 1 y 7.5 para el barrio 2. Pero la media sí cambió. La media es la suma de las observaciones para el barrio 1 dividido por 9 y la suma de las observaciones para el barrio 2 dividido por 10. Para el barrio 1 es ahora 71 sobre 9, o sea 7.88. Para el barrio 2 ahora es 82.5 dividido por 10, o sea 8.25. En este caso, una observación extrema tiró la media un poco hacia un valor mayor, pero nos dejó la mediana en lo que estaba antes, para ambos casos. Pasamos ahora a la lámina número 12. Hay un sesgo debido a observaciones extremas que afecta a la media, pero no afecta a la mediana. La mediana, entonces, es un indicador que no es sesgado por los extremos, y es por esto que se recomienda que se use cuando las variables aleatorias tienen distribuciones amplias, es decir, distribuciones con extremos. Por el contrario, la media es sensible a observaciones extremas.